Como pocas veces en el periodismo nacional, van a escuchar ustedes a los protagonistas de esta historia. Van a escuchar ustedes a quienes dieron la orden de cerrar el informe León de Troya. La voz que van a escuchar es la de Giovanni Ponce, en una conversación con Mauro Vargas, dos generales en servicio activo. Esta conversación la tienen delante del equipo de investigación, es decir, de sus subalternos. Recuerden que estos son generales, ¿no? Pecho inflado, sí, manda más, es la voz ronca, sonrisita sexy. Y la orden de un general, si tú eres un subalterno, por muy ilegal, reñida con la ley, lo más probable es que la cumplas. Vamos a escuchar cuál fue la orden que dio Giovanni Ponce y el señor Mauro Vargas. ¿Cuántos casos nosotros no hemos investigado en la sociedad? Y precisamente este que está metiendo el presidente, nosotros estamos metiendo todo el corazón. Esa es mi preocupación. Al menos yo creo que esto deberíamos hablar, porque esto mañana le va a afectar al presidente. Sí, sí, la gente va a ser el presidente va a ser presidente. Vamos a repetirlo porque aquí hay frases demoledoras para el Estado de Derecho. ¿Cuántos casos nosotros no hemos investigado y descubierto? Dice el general Ponce. Y precisamente este, en el que está metido el presidente de la República, estamos metiéndole todo el corazón. ¿Qué quería este degenerado? ¿Que porque hay funcionarios públicos nos hagamos la vista gorda y dejamos pasar la droga? Luego dicen muy claramente, sí, esto hay que cerrar. Sí, hay que cerrar, dice el inteligentísimo Mauro Vargas. Ajá, vamos a escucharlo de nuevo. ¿Cuántos casos nosotros no hemos investigado en la sociedad? Y precisamente este que está metido el presidente, nosotros estamos metiendo todo el corazón. Esa es mi preocupación. Al menos yo creo que esto deberíamos hablar, porque esto mañana le va a afectar al presidente. Sí, sí, la gente va a ser el presidente va a ser presidente. Deberíamos cerrar porque mañana le va a afectar al presidente. Eso era cierto. Las dos cosas eran ciertas. Primero, lo cerraron, porque lo que quiere el general se hace. Porque le están hablando a unos muchachos por debajo de sus cargos, abusando de la autoridad que les ha concedido la República. Y segundo, están cerrando una investigación de fiscalía. ¿Sabes lo complicado que es esto ahora para el fiscal del caso? Que venga el señor Vázquez y explique. Porque ninguno de estos quiso ir a la Asamblea Nacional a dar la cara. Valientes son cuando les ponen la estampita de general. Valientes son para dar la orden de que se cierre un informe de narcotraficantes. ¿Y dónde están metidos ahora? Escondidos detrás de los pantalones del comandante general Fausto Salinas. Vamos a hablar de él también. No era lo único que decían, porque hay gente que dirá, bueno, a lo mejor solo dijo que yo quería que se cierre y punto. No, el plan es mucho más detalladito. A mí me interesa que le expliques un poco el tema de la campaña. Explicarle que la campaña, nos vamos de Guayaquil, pero son dos puntos. Ahí nosotros le decimos que vemos, que hablen al presidente mañana. ¿Y cuál es la opción? Vamos a cerrar este fe y vamos a abrir otra. ¿Por qué? Por la voz del tiempo. Nosotros decimos directo a ella, nada más sí, nosotros somos sus partes que cristianos no vaya a control. O sea, ese no. Entonces lo que hay que decir, preguntarle a alguien para que el presidente. Y ahí pues funciona el caso. Y el presidente que vea, analice, y el presidente, porque dice que nos echa la culpa a nosotros. No, pues hay un chiste, digo, no te digo, vos no reconoces sus años, vos no te pongo. Y que se hará un censura y comita, y a nosotros no. Sí, no les bueno. Y digo, no sé, pero no me sigo, no es ningún tema, simplemente. Porque yo presidente no lo que ya sabe. ¿Qué más de lo que? Ahí está. Ok, Fernando. Este es un audio especial. Porque no solamente dan la orden de cerrar algo, son tan mañosos, son tan puercos, son tan jodidamente contaminados estos generales de la República, que dicen como que fuera cualquier cosa, vamos a abrir otra IP. Una IP es una investigación previa. La Constitución del Ecuador le concede las facultades procesales y preprocesales de vindicta pública a la Fiscalía General. Esto significa que solamente la Fiscalía General, como titular de la acción penal, puede decidir qué carajo se hace o qué no. Lo que demuestran estos dos infractores disfrazados de generales, disfrazados de policía, es que manejan a su antojo la apertura de investigaciones previas o no. Y dicen, cerremos esta de narcotraficantes, en la que está el cuñado del presidente, en la que está el círculo íntimo del presidente de la República. Y hablamos otra, una por lavado de activos, por alguna otra cosita. O que solo involucra a los albaneses y no al cuñado. Ese es el contexto, precisamente lo que está añadiendo Mónica Velázquez.
el contexto delante del equipo de investigadores. Es decirles, muchachos, metámonos con estos narcos, pero ¿para qué vamos a complicarnos? Y No dice separemos, textualmente. beneficiemos a unos y a otros no. Mauro Vargas sugiere llamar al presidente. Y Ponce dice, sí, claro. Y le decimos que ya no está ni lo de Danilo ni lo del presidente. Fantástico, ¿no? ¿Qué idea? Fantástica. Y no sabían. Y mandaron al ministro de Gobierno a mentirle al país, a decir que el gobierno no participó. Y mandaron al ministro del Interior a mentirle al país, a decirle que no participaron. Y mandaron al presidente de la República a dar una cadena nacional a mentirle al país, a decir que ellos nunca supieron de nada, que no habían cerrado nada, que esto fue la fiscalía. Canallas. Por eso le digo, este caso es de usted. A mí me dijo el general, quiere cerrar el caso porque no tiene nada por de ahora. Por eso le quiere cerrar el caso, le dije. Yo creí que la comandante general Varela era una oficial distinta. Pero debo confesar aquí, no voy a decir lo que me dijo, no voy a revelar la conversación privada que tuve con ella hace unas semanas. Pero a mí me negó toda esta información. Y es denigrante que una persona te niegue una información que luego llega a tus manos. Me negó estar en conocimiento de esta información. Creo que además así le ha respondido al equipo, que no estaba al tanto de esta información, que desconocía, que nunca fue informada de esta información. Es terrible saber que ella no solo estuvo al tanto de la información, sino que estuvo al tanto del cierre ilegal de la información. Y ojalá que Fiscalía no tarde ahora 50 días en tocarle la puerta a estos señores. Pero esto no le sigue una campaña eso, pero no está en las cuentas del banco porque el presidente ahí lo mandó a verificar. ¿Y qué tiene que ver? Yo le diría, el presidente, ¿qué me va a decir? O sea, si dicen que han comprado mascarillas y han regalado, a mí no me han dado mascarillas. Esas mascarillas no han entrado, a la pera han ido, han comprado y se han hecho los algas conmigo. No, pues ellos tendrán que devolver al partido, no. Yo no creo que haya entrado porque Guillermo Lazo tenía su salvavidas y a él le entregaban las cosas a Cruz Roja. Porque yo recibía parte de eso. No le va a tomar. No le va a tomar. Eso lo va a decir hasta el presidente. Porque para que le tome como un aporte a la campaña, ¿dónde están los papeles? Yo puedo coger el teléfono ahorita y decir a cualquiera, yo metí 5 millones comprando mascarillas. ¿Me graba? ¿Cómo me prueba que eso ingresó? No, el presidente le va a decir, yo lo conozco como pinta de casa. El día del presidente le va a decir, mira, pero esto fue el 24 de julio, te estás hablando de la campaña. En mi campaña yo tengo una cuenta donde yo rindo cuentas al CNI, cuenta. Esa cuenta está ya ubicada. Él mandó que le vea hasta la guapa. Todo eso. Entonces él me dice, si hubo una persona que dicen que es de este petrolero, que han llegado mascarillas, yo tenía mítines de 4.000, 5.000 personas y que pudo haber desaparecido entregando mascarillas. Yo no puedo estar controlando que no entreguen las mascarillas, o sea, pero dinero en mi campaña no lo metió. Ok, esa que escuchaban ahí es la que debería ser la comandante general, o sea, la gran jefa de la investigación de la Policía Nacional, y está allí como abogada del presidente, ¿no? Claro. Que debería exponer un informe que habla de conexiones de la mafia albanesa. Es que yo creo que la gente a veces se pierde un poco el foco de lo que estamos hablando. No estamos hablando solamente de la gestión de cargos de un familiar del presidente de la República para hacerle favores a su amigo que tiene nexos con el narcotráfico. Estamos hablando de la mafia albanesa operando en el país. Un informe da cuenta de aquello. Y la excomandante general de la policía se limita a decir, pero ¿y el presidente qué me va a decir si yo le muestro esto? Me va a decir, y tiene bien identificado, ¿no? HD Petrolero, que ustedes recordarán, claro, es Rubén Cherres. Ustedes recordarán también de la donación de más o menos 1,5 millones, creo que era, en insumos médicos. Mascarillas, en insumos médicos, que es lo que reconoce y conoce la señora Tanya Varela. Exacto. Solo que en lugar de decir, investiguemos a profundidad a este narcotraficante que pudo haber contaminado la campaña del presidente, dice, no, pues ¿cómo va a controlar? ¿Cómo va a controlar entre 4.000, 5.000 personas? ¿Cómo va a controlar? ¿Qué me va a decir el presidente? Claro, ¿y cómo no lo va a defender si ella le dio su palabra al presidente que iban a desaparecer el informe? En la reunión que supuestamente no... ¿Recuerdan cómo comenzó esta historia, no? Esta historia comenzó con la comparecencia. Hablamos allí de la reunión del 7 de julio de 2021 a las 13 horas 40, según anotaciones de libreta de inteligencia militar. Fue Tanya Varela acompañada del jefe de esta unidad, del señor José Luis Erazo, a quien nunca dejaron ir ante la Asamblea Nacional. Varela fue otra de las personas que se escondió de la Asamblea Nacional. Se escondió del país. ¿Qué fueron a conversar con el presidente de la República? ¿Qué le fueron a contar? Yo sí sé. ¿Y saben qué? El presidente de la República se lo contó a la prensa internacional la semana pasada. Y les confesó algo que no se ha hecho público todavía. Me asombra muchísimo. Porque tenía otro concepto de muchos colegas que estuvieron ahí. Pero el presidente confesó en esa reunión estar al tanto de esa información. Y que salga a negarlo el presidente. Como le pedí a los generales, salga a negar que ustedes cerraron la información. Esto todavía no es lo más grave, Moni.
Continuamos con el siguiente audio. Tanya Varela confirma que Mauro Vargas quería bajarse el informe. Además confirma que Guillermo Lasso conoció del informe y que llamó a Danilo Carrera, su cuñado, para decirle que ya no hable más. Escuchemos. Yo tengo todo lo que me pasaba, yo he guardado todo lo que me ha pasado, las escrituras que me han pasado, las cosas donde las he metido, tengo las alertas que me dio la DGIA y en base a la alerta que le pasé al teléfono de César Monge, porque así califiqué con él. Están grabadas en el teléfono que tiene mi esposa César Monge. Están grabadas, pasadas, reenviadas, tomadas fotos, donde dice, nada más. Entonces, si ya tienen, donde dice, si tienen eso, y yo no pienso, no, yo les dije, yo lo que quiero es que Kimi Soberano, que tiene Gómez de la Vía Gómez, muy bien, le voy a sentar a Gómez de los plazos. Si hicieron algo para que tomen una decisión y que 4 generales se vayan, pero si a la final no hay nada de eso, yo no soy de las personas que van a quedar y decir, no, dejemos ahí, estas semanas no van a volver. Yo estoy convencida de que el presidente sabe por qué toma mi decisión y el presidente, mientras él sea presidente, no van a volver a la decisión. Eso lo digo, no van a volver. Mientras esté el presidente Lasso, hagan lo que hagan, no van a volver. La única manera de que vuelvan es de que tengan una orden de la Corte Constitucional. Yo me estoy solita, sin que me diga nada, le llamo al presidente y le digo, tengo que hablar con usted, porque si él a mí me ha dado la confianza, me ha dado porque yo hago las cosas como corresponden. Y le diría la verdad, esto pasa entre el presidente, a mí prácticamente me inventaron esto, me pasaron estas alertas, yo pensé institucionalmente, porque yo no tengo nada contra Lasso, nada contra Rodríguez, nada, personalmente no tengo. Pero institucionalmente yo tengo que tomar mis decisiones de aquí en adelante y yo tomo siempre institucionalmente. No tomo como persona. Tomé esta decisión, pero me equivoqué por confiar. Por lo tanto, usted no debe seguir. No conmigo. Yo me voy porque no puedo dar una explicación. Pero usted tampoco puede quedarse ni con este, ni con este, ni con este, ni con este, ni con este. Se acabó. Y se acabó todo. Yo fui bien clara con Mauro Vargas. A mí no me importa esto. ¿Quieren bajarte? Bajen. Yo sé que el Danilo Carrera está porque el presidente me llamó a mí, me dijo, esto dice, ya no va a hablar. Se acabó. La dije, le llamé acá. Le dije, piensa el presidente, me parece bonito. Guillermo, hijo, no es tonto. Ya. Entonces, yo me quedé tranquila. Esta última parte es la más importante de todo. Sí. Porque la general Varela confirma algo que nuestras fuentes ya nos habían advertido. Esto es que el presidente de la República no solo que fue puesto en conocimiento de un informe reservado, que no había por qué, sino que su cuñado fue llamado a Carondelet días después, o desde Carondelet, y se le advirtió de una investigación reservada, secreta en su contra. ¿Saben qué pasó días después de esa advertencia? Según el equipo de investigadores. ¿Ququé pasó, Moni? Cambiaron de línea telefónica. Cambió toda la estructura de números celulares, incluyendo los narcotraficantes. La pregunta es, señor presidente, ¿usted le contó a Danilo una investigación reservada en su contra por narcotráfico? Y si es así, señor Danilo, usted que solo habla por su abogado, a través de su abogado que tampoco habla, que está enfrentando el proceso de Sinohidro, el señor Eduardo Carminani Valencia, ¿usted le avisó a los narcos? Porque no sé si alguien se perdió, voy a repetir la parte pertinente, pero Tanya Varela dice, el presidente me llamó, me dice esto dice, ya no va a hablar. ¿Quién? El cuñado, Danilo Carrera. Y Guillermo, hijo, no es tonto. Entonces yo me quedé tranquila. ¿A qué se refiere con eso? A que los policías temían que en algún momento Rubén Cherres, que visitaba frecuentemente el Banco Guayaquil y que ya en alguna conversación le hizo referencia al señor Guillermo Enrique Lasso, hijo del presidente de la República, tuviera contacto directo con la persona investigada por narcotráfico. Pero escúchenlo ustedes. Yo fui bien clara con Mauro Vargas. A mí no me importa esto. ¿Quieren bajarte? Bajen. Yo sé que el Danilo Carrera está porque el presidente me llamó a mí, me dijo, esto dice, ya no va a hablar. Se acabó. La dije, le llamé acá. Le dije, piensa el presidente, me parece bonito. Guillermo, hijo, no es tonto. Ya. Entonces, yo me quedé tranquila. Entonces se quedó tranquila. Si quieren bajarle, cerrarlo, ¿no? Estamos claros. Archivar y todo. Bajarle al informe es bajarle, darle de baja. Bájenle. La comandante general, la máxima autoridad, la que solo responde ante el presidente de la República, la que estuvo en Carondelet del 7 de julio del 2021 por confesión del propio presidente de la República, que se lo confesó en la prensa internacional, y tengo respaldos,
y que se lo confesó al señor asambleísta del oficialismo, el señor Fernando Villavicencio. Entonces uno se pregunta cómo pudieron mentir durante un mes. Porque un mes les hemos dado chance para que digan la verdad, ¿no? Pero ¿qué hicieron en lugar de decir la verdad? Javier Montenegro. En lugar de decir la verdad, bueno, siguieron manteniendo la misma línea y luego nosotros hicimos las consultas necesarias a todas las voces involucradas. Es decir, nos comunicamos con la excomandante general de la policía, Tanya Varela, nos comunicamos con la comandancia Pero general de la policía. antes de ver eso, ¿qué decía la comandancia general de policía? Después de que se hizo público que Giovanni Ponce y Mauro Vargas participaron del cierre de esta información, como hoy, no solo que hemos confirmado, sino que hemos probado y documentado. Ahí está el documento donde es un comunicado de la policía que justificaba para empezar la no asistencia de Vargas y Ponce a la Asamblea Nacional y aseguraban que la policía no dispuso el cierre de la investigación, es decir, se mantenían en lo dicho. Además de decir que la policía o los miembros de la policía no son sujetos de control político, entonces pueden, como no, acudir a la Asamblea Nacional ante el llamado de la comisión. Y el señor Fausto Salinas, que es quien firma este comunicado oficial, un oficial serio, honesto, no tiene nada que ver con esta gavilla de descalificados que tiene al lado como generales, defiende, se juega su prestigio defendiendo en este comunicado a Mauro Vargas y a Giovanni Ponce. ¿Cómo está el ojo? ¿Está morado o no está morado, comandante Salinas? Usted se la jugó por esta gente. Terrible. Usted se jugó su prestigio, su carrera, por un par de descalificados. Que además, ¿saben por qué está allí el señor Giovanni Ponce? Si el presidente lo despidió en cadena nacional por el caso María Belén Bernal. Primero porque los tenía de las pelotas. Tanto el señor Vargas como el señor Ponce aprovecharon la información que tenían para tener de las pelotas al gobierno. Este es un gobierno secuestrado por una mafia de generales. Pero además, por intervención del muy iluminado, y se lo digo mirando en la cara, digo a la cámara, porque usted no me lo va a poder negar, don Diego Ordóñez. Y se lo reclama usted todo el gabinete. Ponce y Vargas son su responsabilidad. Diego, usted que es muy incompetente en muchas otras áreas, usted fue de los que abogó, de los que dijo no, démosle chance, de los que convenció al presidente de que después de despedirlo quedara como pelele, porque una persona que da una orden en cadena nacional y al día siguiente no se cumple, no es más que un pelele, por muy banda presidencial que use. Usted, señor Diego Ordóñez, fue el responsable de este desmadre y se lo puede decir en su cara el señor ministro del Interior Juan Zapata, que ojalá lo diga aquí también. Porque ahora todo el mundo se esconde, ahora la responsabilidad no es de nadie. No, y además nos mienten con un comunicado de la misma Policía Nacional. ¿Cómo queda la credibilidad de la institución? Terrible. Y es un comunicado que el día que fue emitido habían sido amenazados 3 policías, amenazados de muerte. 3 policías que investigaron, de los que sí se arriesgaron, de los que sí se fajaron. Señor comandante Salinas, habían sido amenazados 3 policías, no 1, como se informó. 3. ¿Y sabe qué? Usted prefirió defender a los generales que mandaron a cerrar el archivo y que luego mandaron a morir a esta gente. Porque sí sabe lo que pasó con esos oficiales, señor comandante general, ¿no? Los mandaron a los lugares más peligrosos de la patria a ver si el crimen organizado les hacía el favor y los mataba. Esa es la verdad. A ver si se deshacían de gente que sabía demasiado. Esa es la verdad. Nos hablaron en algún momento de narcos generales y tenían razón. Ahí están, se los presento. Pongan al primero. Se llama el señor Mauro Vargas, general de distrito de la República. Este señor fue uno de los que dio la disposición, como hemos probado hoy, ya no con declaraciones, ya no con documentos, con sus propias voces, cerrar una investigación contra narcotraficantes y decirle al país que en lugar de investigar el narcotráfico, mejor investiguemos lavadito de activos para que no tengamos que involucrar a don Danilo. En serio, para eso 30 años de servicio, para eso llegan a generales, para hacer la servidumbre de los políticos de turno, para hacer la servidumbre del narcotráfico albanés. ¡Qué asco! Este es el otro señor, mírenlo. Giovanni Ponce, general de la República, de los que estuvo calladitos este mes. Giovanni Ponce se dice el mejor oficial antinarcóticos de la historia de la patria porque cogió unos cuantos kilos de droga, unas cuantas toneladas de droga. Lo que nunca cogía eran narcotraficantes. Ahora entendemos por qué, Giovanni. Porque usted dice, esto hay que cerrar, esto mañana le va a hacer daño al presidente, esto hay que cerrar. Y sabe que no le hizo daño al presidente, es verdad. Le hizo un daño irremediable a este país. Usted ha permitido que los narcotraficantes se muevan a sus anchas. Así que cuando hablamos de narcos generales, ya podemos presumir de quién ha hablado el presidente de la República. Señor presidente de la República, yo todavía quiero pensar que a usted no le informan las cosas. Pero cada día es más difícil. Por si 2 generales de la República y una comandante general como Tanya Varela dieron la disposición ilegal de cerrar una investigación del narcotráfico para protegerle a usted. Si Tanya Varela se había reunido con usted, como usted mismo ha aceptado y admitido, es muy difícil pensar que usted no estuvo de acuerdo con esta orden.
Solo quiero recordarles este pasaje del Código Orgánico Integral Penal que deberían de leerle a sus abogados. Artículo 285, tráfico de influencias. Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerce influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Claro que tienen derecho a la defensa. Pero antes de su derecho a la defensa, tiene una obligación de explicarle a este país por qué carajos protegieron a narcotraficantes con el supuesto fin de proteger a un presidente de la República. Me vale madre si el presidente va a juicio o no. Este es un presidente que privilegió el narcotráfico. Este es un presidente que utilizó a la Policía Nacional para protegerse a sí mismo y no a los ciudadanos. Este es un presidente escondido detrás de una historia de mentiras, que tiene la cara de salir en cadena nacional a decir exactamente lo contrario de lo que pasó. Cito sus palabras, señor presidente. Su descaro es ilimitado.